Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con Viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. ¡Con Viva Tijuana! Un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas. Al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Bienvenidos al programa Con Viva Tijuana este domingo 21 de octubre de 2018. Hoy es un día de celebrar especialmente las misiones. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Y cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida. Nuestro trabajo es averiguar cuál es nuestra misión y cómo la vamos a cumplir de la mejor manera. Así que, aunque no vayamos a África o vayamos a algún pueblito alejado de nuestra ciudad, Tijuana, sí podemos hacer una misión cumpliendo cada uno de nosotros con nuestras responsabilidades. Así que, muy bien, vamos a celebrar este Domingo Mundial de las Misiones cumpliendo con nuestra misión. Especialmente vamos a enfocarnos en este programa hacia la familia, así que vamos a cumplir nuestra misión como miembros de una familia, ya sea que seamos hijos, que seamos esposos o esposas, que seamos papás, alguna función tenemos, o seamos hijitos, o seamos sobrinos, o cada quien en el papel que le corresponda, pero siempre alegres, siempre participando, siempre sirviendo. También el Evangelio de hoy nos habla de que si quieres ser grande, tienes que hacerte pequeño, tienes que ser capaz de dar un servicio a los demás. Finalmente, cuando nosotros ya no estemos, lo que se va a recordar no era ni cómo nos llamábamos, ni dónde vivíamos, ni de qué tamaño era nuestra casa o qué tipo de carro teníamos. Más bien nos van a recordar por las cosas buenas que hayamos hecho, las acciones bondadosas que hayamos hecho por otras personas. Así que cumplamos con esta misión y así celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones. También en estos días vamos a recordar a San Juan Pablo II, que ya fue canonizado, y también a otro Juan Capistrano, que por cierto tenemos una misión aquí cerca en California, y pues él fue un franciscano que daba unos discursos, unas arengas, unas prédicas muy interesantes. Además era muy entusiasta. Él le tocó defender el cristianismo en la parte de Hungría, de Polonia, una zona también cercana de Italia, contra los otomanos. Así que él era, ahora sí que de armas tomar, era guerrero, era entusiasta, pero sobre todo él sobresale porque fue un gran predicador. Dicen que de sus discursos, después que él murió, había algunos apuntes, reunieron esos apuntes y lograron hacer 17 volúmenes de sermones. Así que debe de haber sido muy brillante, debe de haber sido muy productivo y pues su misión básicamente fue esa. Entonces, los invito a que cada uno de nosotros reflexionemos cuál es nuestra misión y cómo la estamos cumpliendo, irla cumpliendo paso a paso y de esta manera sentirnos muy satisfechos con nosotros mismos y hacer que los que nos rodean también se sientan satisfechos. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy contento, muy bien, porque estaba yo viendo el cielo con el sol. Qué bonito. Ajá. Estas mañanas de otoño son muy bonitas porque además no son tan tempraneras. No son mañanas de 4 de la mañana ni 5. Son Ajá. mañanas de 7 de la mañana, muy a gusto. Y estoy estupefacto. ¿Sabes qué es lo que más me maravilló en estos días? ¿Qué te maravilló, Juanito? La noticia de que habían descubierto unos buzos en el Mar Rojo, Ajá. precisamente carros, cadáveres
del tiempo del paso de Moisés por el Mar Rojo. Y entonces vi 2 que 3 fotografías que me impresionaron, porque había las calaveras que estaban ahí, se veían jóvenes. ¿Por qué? Por todos sus dientes y ruedas de carros de guerra. Y entonces mi mente voló hacia Moisés, 1200 años antes de Cristo. Imagínate, señora, eso nos habla de un Moisés, nos habla de que después de eso, ¿qué vino? Después de eso vinieron los jueces, entre ellos el gran Sansón, y luego vino el rey David. Y acuérdate de cómo con una piedra le pegó al gigante Goliat. Y luego el rey David es el que unifica a los grupos, a las tribus de los judíos, los unifica y hace un pueblo. Y es el primer rey. Allí en Jerusalén hace su reino. Y después vienen los profetas. Después vienen los reinos que se dividen, Israel contra Judá. Y después viene otra vez la unificación y finalmente viene la espera completita del Mesías. Y nace Jesús 1200 años después de estas batallas del Mar Rojo. O sea, que 1200 años antes de Cristo, más 2000 que llevamos ahorita, estamos hablando de hace 3000 años. Imagínate, 3000 años de historia. Sí, es impresionante. Es impresionante. Ajá. Y después de que nace Jesús, su vida, sus apóstoles, sus misiones, nace la iglesia cristiana. Y cuando nace la iglesia cristiana, ¿cuántas cosas pasaron? Me puse a reflexionar sobre todo aquello de los cruzados, acuérdate de Constantino, con este signo vencerás, y era la cruz. Y después de Constantino vienen grandes personajes, señora, Agustín, San Agustín, y después vienen aquel tiempo en que los cristianos querían ir a defender los lugares santos. Viene la Edad Media. Viene la Edad Media, después de la Edad Media pasa la Edad Media y viene el descubrimiento de la parte de Europa en donde estamos, de América. Y después de ese gran descubrimiento viene la conquista, la colonia. Y así se fueron los años. Así que me pasé un buen rato repasando esa historia y esas gentes, esos cadáveres, esos carros de rueda, esas armas que están ahí sepultadas en el Mar Rojo desde hace 3000 años. Me dice, es cierto que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro científico, es un libro espiritual, donde nos narra cómo Dios ha venido cuidando al pueblo, protegiéndolo, pero sí nos pone elementos de historia, no nos pone puros cuentitos, no utiliza solamente los datos, las fechas, como un ahí se va. No, nos ponen fechas muy precisas. Imagínate todos esos datos, todos esos recuerdos históricos. De veras que estaba yo impresionado, impactado, es poco. Pero en fin,
Hoy nos toca hablar de la tercera ancla. Así le llamé yo para hacer mi folletito. Las tres anclas. ¿Cuáles son las tres anclas? Ya dijimos que la primera ancla que debe de tener un ser humano es la figura de Dios. ¿Cuál Dios? Mira, hijo, el Ser Supremo, el que tú quieras, el que sea para ti Dios. Oye, es que estamos hablando de casos tan diferentes. Pues sí, pero acuérdate que es el creador de todo, el Padre de todo, el Padre bueno. Acuérdate, para ti, ¿quién es Dios? Pues para mí no es nadie. Oh, qué carambas. Es que no te estás dando cuenta de la naturaleza, del mundo, de la vida, de todo lo demás. ¿Qué crees que todo eso es por, pues cómo se hizo? Nomás así. ¿Tú crees que no hay un creador? ¿Tú crees que no vino Jesús? Pues lo que pasa es que no has estudiado, no has meditado, no has reflexionado, no ha habido quien te cristianice, pero de todos modos estás pensando en la figura de un gran creador, todopoderoso y además misericordioso. La primera ancla y la segunda, señora, la patria. La patria son nuestra historia, los que nos rodean. ¿Te acuerdas de aquel gran pensador español de allá por los años 1926, 27, por ahí? Dijo una frase muy interesante. ¿Quién soy yo? Y entonces él se responde, soy yo y mis circunstancias. Imagínate lo que significa de profundidad eso. ¿Quién soy yo? Soy yo y mis circunstancias. Y viene la tercera ancla, la familia. Y es de las que vamos a meditar y a reflexionar un poquito en el capítulo de la familia. Tú sabes lo que quiere decir la palabra familia porque hace ratito lo usaste, señora. Usaste la palabra familia como traducción, como símbolo de servir. ¿Quién es mi familia? Los que me sirven y a los que yo sirvo. Las dos cosas. En lo más elemental de la vida, mi familia es a la que yo sirvo y la que me sirve. Y de la unión de un esposo, de un hombre y de una mujer, nacen los hijos. Y el bebé nace y luego se da cuenta que tiene hermanitos y que tiene abuelos y que tiene tíos y que tiene una familia. Y esa familia le da lo necesario para sobrevivir lo mejor que se pueda. Y que en esa familia no solamente es él solo, hay muchas otras gentes. Y que esa familia, al unirse, se convierte en una cueva de protección, en un hogar. Y la palabra hogar es como como una llamita encendida. Sí, como, de ahí viene de hoguera, hogar. Como una hoguera. De calor, de acogimiento, de nutrición, de afecto, ayuda. de ayuda. Ajá. Entonces, que empezamos a crear la idea de la familia, la idea del hogar. Y entonces viene el capítulo grandioso que se llama Escuela para Padres. Porque uno nace y ¿qué es lo que hace? Aprende de sus papás las primeras palabras, las primeras letras, aprende a hablar, aprende a querer, aprende a humano modo, hablábamos hace 8 días, no animal modo, humano modo, de manera humana.
Y entre las cosas que tenemos que hacer como humanos, pues es protegernos, enseñarnos. Y ahí es donde viene otra cosa. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Y entonces nosotros decimos, pues ¿qué es lo que aprendimos? Lo que sabemos hacer se lo enseñamos a nuestros hijos. Somos toda una escuela para padres. Una escuela en la que tenemos que enseñarle a los hijos cómo, humano modo, de la manera humana. Ahora, no siempre las familias son así como lo cuentan las películas. También hay veces que falta el papá. Y entonces la mamá tiene que hacerla de mamá y de papá. El ejemplo de mamá Margarita de San Juan Bosco, que no tuvo marido. Bueno, tuvo marido, claro, pero se le murió. Y tenía un muchacho de 9, 10 años que le dio mucha lata, porque era hijo de su esposo, pero ella lo recibió como suyo. Y después tuvo otro hijito que se llamó José, que seguramente fue una figura muy tranquila, una figura muy, muy amigable. Ajá. Y después viene la figura del niño Juan Bosco, con una misión que cumplir, como tú estabas hablando ahorita. Todo mundo tiene su misión. El asunto está en descubrirla. ¿Cómo descubrimos nuestra misión? Soy yo y mis circunstancias, como decía ese señor filósofo Ortega y Gasset. Yo me pongo a reflexionar. ¿Yo para qué sirvo? No, hombre, yo soy un buen músico. Pues órale, esa es tu misión. Yo soy un buen hombre en el trabajo. ¿Por qué? Porque aprendí de mis padres a hacer esto y esto. Mira, ya sabes cuál es tu misión. Tu misión en la comunidad es hacer ¿qué cosa? Lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, pero en la comunidad, en un grupo que se llama familia. Qué triste cuando la familia se separa. De veras que es triste, porque entonces los que más sufren son los hijos, y después viene que la esposa a lo mejor se vuelve a casar, o él, entonces vienen los sustitutos. Bueno, peor es nada, lo mejor es que haya algún sustituto, y si ese sustituto salió bueno, bendito sea Dios, pero de todos modos, la destrucción de la familia, la separación de una familia, no deja de ser triste. ¿Y qué cosa tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean papá y mamá? Mira, la primera cosa, señora, es el ejemplo, porque ellos vieron cómo la mamá criaba al bebé. Y ellos vieron cómo el papá proveía de las cosas necesarias, defendía a la familia, enseñaba a la familia. Era un gran maestro mi papá. Eso es lo primero que aprendí. La escuela para padres es precisamente mi propia familia. Nada más que necesito fijarme, necesito aprender, necesito ser agradecido. Y por eso estamos luchando para poder poner la escuela para padres en los niveles de secundaria y preparatoria. Porque las niñas tienen que aprender lo que es cuidar a un bebé. ¿Te imaginas, señora, los cuidados que se tienen que tener en el embarazo, en los meses de espera, en el parto?
el asunto de la salud, tanto de la madre como del bebé, de la higiene. Yo le preguntaba a mi hija Margarita, oye, mija, ¿cuántos pañales le cambias al bebé al día? A la bebé al día, y me dice como 7, 8. Imagínate lo que significa también el costo de esos pañales. Todo eso lo tiene que aprender una nueva mamá. Una muchacha de 14, 15 años debe de aprender eso. Y si lo aprendió con el ejemplo de su propia mamá, bendito sea Dios. Y si aprendió la tarea del papá, bendito sea Dios. Pero hay que ayudarle con una escuela para padres, para que aprenda también a controlar sus instintos, porque tiene sus instintos. Los dos, papá y mamá, tienen su genio, tienen sus arranques que a veces son arranques de coraje, a veces son arranques de pasión. Pues todo eso tenemos que aprender a corregirlo, a mejorarlo. ¿En dónde? En la escuela para padres. Vaya que tenemos tarea, que les enseñemos tanta cosa, porque tienen que aprender a leer y escribir, tienen que aprender a sumar, restar, multiplicar, tienen que saberse el porciento, tienen que saber química y física y quién sabe cuánta cosa, pero sobre todo tienen que aprender a ser seres humanos, tienen que aprender a ser papás. Por eso yo peleo mucho la escuela para padres desde los chamacos de 14 o 15 años. El ser papá significa ser esposo, significa ser proveedor, significa ser maestro de cómo ganarse la vida. Todo eso significa ser papá. ¿Qué es lo que más te gustaría que aprendieran las niñas para el matrimonio, señora? Fíjate, Juanito, que yo me enfocaría más en el aspecto, ¿qué te diré? Más profundo, más allá de cómo cambiar pañales, cómo dar un biberón, etcétera, que también es muy importante, y cuánto cuestan las cosas, y cómo hay que llevar al bebé al pediatra, y las atenciones que hay que darle, y cuánta ropa hay que lavar, etcétera, que eso también es muy importante. Pero yo pienso que para que haya una buena relación, para que haya una buena enseñanza en las futuras mamás, tenemos que pensar principalmente en 3 cosas. Estas niñas tienen que tener cierta madurez emocional, y la madurez emocional se adquiere básicamente con 3 cosas. Número 1, aceptar quién soy yo, aceptar cómo soy, aprender mis fortalezas y mis debilidades. La segunda cosa es aprender quiénes y cómo son los demás, aceptar a los demás como son, aceptarme primero yo como soy, después aceptar a los demás como son los demás, y finalmente aceptar las cosas como vienen. Yo no puedo cambiar, como tú decías hace un rato, yo soy yo y mis circunstancias. Yo no puedo cambiar mis circunstancias, sí puedo mejorarlas, a lo mejor puedo moverme de ambiente, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que más puedo mover es mi actitud ante la vida, mi forma de aceptarme, mi forma de verme a mí misma, mi forma de ver a los demás. Acuérdate que la actitud es básica para el aprendizaje, y sobre todo a mí me gustaría invitar a las mamás e invitar a las futuras mamás a pensar en el papel preponderante de la mamá en la educación de los niños. Básicamente es la mamá la que va forjando el corazón de los niños. Y entonces ahí quedan los principios, Juanito, ahí quedan los aprendizajes, como dijiste tú hace un ratito, ahí quedan las actitudes, las formas de ver la vida, las formas de resolver los problemas.
La otra cosa es ir resolviendo las cosas por pequeñas metas. A veces queremos una gran meta y pues yo pienso que hay que ir trabajando paso a paso, teniendo bien claros los objetivos y poniéndonos retos personales que digamos, esta semana voy a trabajar en esto, o este día voy a trabajar en esto, o esta hora voy a trabajar en esto. Porque si lo hacemos extensivo a todos o a toda la vida, pues sí está medio difícil. Pero si nos vamos poniendo objetivos claros y a pequeños pasos, pienso yo que es la forma como podemos ir instituyendo a la familia en las niñas. Como quien dice pequeñas tareas. Pequeñas tareas, como decía Santa Teresa, pues educando a una niña estás educando a una familia. Pero eso indica, enseña que las niñas, los niños, la primera cosa que tienen que aprender es a pensar. Así es. A pensar qué está pasando, qué estoy haciendo, qué voy a hacer. A valorar, ¿verdad? Y después ya te lanzas con todo el corazón y con todos los sentimientos y la pasión. Pero si primero manda la pasión y manda los sentimientos y luego al último, ahí viene llegando la capacidad de pensar y de reflexionar. Pues por eso estamos como estamos. Así es. Ahora, una cosa muy importante. Me tocó conocer una familia que económicamente no les falta nada. Al contrario, les sobra mucho. Nada más que hay un detalle que no existe en esa familia. Y eso se llama espiritualidad. No está presente la figura de Jesús, no está presente al buen Padre Dios. No piensas darle un lugarcito en tu corazón, en tu casa, en tu mente, en tus acciones, pues entonces te expones a equivocarte en muchas cosas. Y los resultados son grandiosos, porque ¿cómo conoces el árbol? Por sus frutos. Así que entonces, dentro de lo que acabamos de decir de escuela para padres, hay un detalle que debemos de subrayar muchísimo, que es precisamente la espiritualidad. Todos tenemos una misión, pero también esa misión, el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo, necesitamos darnos cuenta, como decías hace un ratito, las fortalezas, las debilidades. Eso es grandioso. Nada más que hay que reflexionar sobre nosotros, hay que pensar en nosotros y hay que enseñarle a los chavos desde jóvenes a pensar y reflexionar. Porque si no piensas y no reflexionas, difícilmente vas a aprender. Así es. Y al papá y a la mamá hay que enseñarles a que deben de ser maestros de sus hijos. Mira lo que tú estás haciendo, ten cuidado. Estás dando una lección, parece que no se da cuenta el chamaquito, pero sí se da cuenta. Se da cuenta de cómo hablas, de cómo te vistes, de a dónde vas, ¿o no? Así es, así es. Entonces, es un aprendizaje día a día. Y como dices tú, con el ejemplo, con el testimonio, es el mayor aprendizaje. Los niños tienden a repetir los patrones familiares que se estilan en su casa. Entonces, si en su casa se hablan a gritos todos, pues el niño va a gritar. Si en su casa son cordiales en el trato, el niño va a ser cordial en el trato. Entonces, sí es muy importante reforzar esos principios, esas actitudes, esos valores en los pequeños, porque el carácter de una persona se forja en los primeros 5 años de vida. Entonces pensamos que, bueno, que crezca y que haga lo que quiera. Ya cuando esté grande, pues ya lo vamos enseñando, pero no es así. Lo que haga Juanito cuando está chiquito es lo que va a hacer Juanito cuando esté grandote. Entonces sí. ¿De veras, señora? Así es, así es. Entonces sí, hay que enseñarle al niño que si se quita el uniforme, lo ponga en un lugar determinado,
que cuando desocupe la ropita que usó ese día, la ponga en el bote de la ropa sucia, que cuando se quite los zapatos, los ponga en el closet, etcétera, ¿no? Su mochila en un lugar, hacer la tarea en otro lugar, que hay momentos para jugar, momentos para estar serios, momentos para comer, hacer una oración antes de comer, o sea, todo eso son aprendizajes, y pues son aprendizajes que se hacen con el día a día. Y cuando no hay la fortuna de que en la familia sucedan estas cosas, pues entonces nos corresponde a los maestros dedicar unos tiempos con los niños para hacer todas estas reflexiones. Para suplir y para mejorar. Así es, porque estaba también, tuve la oportunidad de platicar con una niña de aproximadamente 6 años, y pues tú la ves corriendo y jugando, y va a la escuela y medio hace sus tareas y medio hace las cosas y medio responde, y ya platicando en forma personal con esta chiquita, pues resulta que su mamá está en problemas, inclusive está en un centro de rehabilitación, su papá tiene problemas de alcoholismo, la chiquita está unos días con la abuelita, unos días con la tía, unos días con la otra tía. Pues entonces esta chiquitina, ¿cómo tiene su cabecita? ¿Cómo tiene su corazón? ¿Cómo va a crecer? Entonces, nosotros en la escuela tenemos la oportunidad de platicar con los niños, de suplir algunas cosas, de conocerlos un poquito más, y de, como decíamos hace 8 días, no enfocarnos nada más en los conocimientos, enfocarnos sobre todo en la formación del corazón, en la educación del corazón. Y en ese sentido, las mamás tenemos una bendición en las manos, tenemos una oportunidad muy grande. Ojalá no se nos olvide que vamos a ser mamás para toda la eternidad, y que lo que nosotros inculquemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros esposos, va a ser para toda la vida. Entonces hay que ir creando este tipo de memorias positivas. También hablábamos ayer tú y yo, Juanito, de la repercusión que tienen los niños que le estén diciendo, no hombre, este es terrible, este niño es insoportable, este niño es desobediente. El niño en su cabecita va grabando ese discurso. Yo soy insoportable, yo soy terrible, yo soy ingobernable, yo soy una barbaridad, y pues ya, así soy. ¿Qué pasa si nosotros, al contrario, lo retroalimentamos positivamente? Qué importante es que todos, seamos maestros, seamos papás, seamos vecinos, seamos amigos, siempre hablemos en forma positiva, especialmente a los niños, también a los adultos, porque si nosotros, aunque seamos unas excelentes cocineras, si tenemos a alguien a un lado que nos está diciendo, hoy no te quedó rica la sopa, hoy te salió muy feo el guisado, no, mira, qué mal, si le pones un poquito de esto y le quitas un poquito del otro, oye, va a llegar un momento en que tú vas a decir, ¿sabes qué? Pues ahora cocina tú, porque nada de lo que hago te parece, ¿sí me explico? Entonces, a cualquiera, ya sea que estemos cocinando, ya sea que estemos dando una conferencia, ya sea que estemos platicando simplemente, ¿verdad? Si tenemos a alguien a un lado que nos está corrigiendo todo el día negativamente, porque yo no digo que no hagamos correcciones, sí se necesita que hagamos correcciones, claro que sí, y autocorrecciones, que nosotros también recapacitemos y digamos, ay, se me pasó la mano con esto, ay, aquí al contrario, me faltó. Y estar analizando lo que estamos haciendo sin tampoco volvernos unos amargados, ¿verdad? Y estarnos autocastigando, pero sí tener el tino, la prudencia, como lo has dicho tú tantas veces, de mediar. Así que fíjate toda la importancia que tiene la familia y todo lo que estás platicando, Juanito, es básico, es elemental. Si tú tienes una familia a dónde recurrir, te vas a sentir seguro en el mundo, te vas a sentir dueño del mundo, te vas a sentir campeón, te vas a sentir que puedes hacer cosas increíbles si tienes el apoyo de tu familia. Así que tomemos conciencia de esto y hagamos labor, especialmente con nuestros corazones, con nuestras mentes, para que estemos siempre pensando con actitudes positivas. ¿Cómo ves tú esa reflexión, Juanito? Pues ya me dejaste más estupefacto de lo que yo pensé, porque me puse a preparar este programa pensando en las ideas, pensando en el taller de padres de familia, pero tú nos hablas como mamá, y eso de hablarnos como mamá, pues
es lo que más nos sirve. Ahora, ¿cómo hace mi mamá? ¿O cómo hizo mi mamá? Pues así le hago yo. Mira, aquí tengo un librito chiquito de una de tus nietas, señora, Ajá. y dice, yo soy responsable. Así es el título. Y tiene un dibujo y dice, ¿cómo hacer la cama? Y dice, es que yo soy responsable. Y otra que tira la cáscara en la basura y dice, yo soy responsable. Y este que hace, mira, tira la cáscara en la basura. Ajá. ¿Por qué? Porque vio que su mamá así le hace. Pero si su papá agarra y tira los papeles por la ventana del carro, pues entonces, ¡qué mal! ¿Por qué pones la basura en su lugar? Porque así le hace mi mamá. Eso es mi trabajo. Debo de aprender a colgar mis sacos en su lugar. Y total, es un cuadernito muy simple, pero que nos enseña cómo ser responsable. Señora, fíjate que no quiero que me gane el tiempo Ajá. sin pensar y repasar un folletito que hicimos y que ya lo presentamos hace algunos meses. Un folletito que dice como título, invitación a los hombres de buena voluntad. A todos los hombres no, nada más a los de buena voluntad, para que una Tijuana esté como Dios manda. Es invitarlos a los hombres de buena voluntad. ¿A cuáles? Pues desde luego, ¿qué dices tú? Pues a los cristianos. ¿Pero cuáles cristianos? ¿Los católicos? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los evangélicos? Todos. Ahorita que estamos recordando el mensaje del descubrimiento del paso del Mar Rojo, y que todavía a estas alturas en Tijuana salga un periódico como este con el sábado 20 de octubre. Imagínate. ¿Qué dice, señora? Suma Tijuana más de 2,000 homicidios durante 2018. Más de 2,000 homicidios, imagínate. Y se convierte en el campeón de homicidios en la República Mexicana. Acá adentro nos hacen cifras para que veamos cómo van aumentando los homicidios de las mujeres. Y algunos dicen, eso es bronca de los narcos, de los cárteles. Y yo me quedo pensando, ¿y qué los cárteles, los narcos, no pueden recibir el mensaje cristiano? No. ¿Y sabes por qué no? ¿Por qué, Juan? Porque no estamos unidos. Todos los que creemos en Jesús, en Cristo, en el Evangelio, deberíamos estar unidos y organizados. Yo no digo unidos y organizados para hacer las mismas ceremonias, para hacer los mismos cantos, las mismas oraciones, las mismas misas. No me refiero a eso. Esa religiosidad está muy buena porque nos retroalimenta, porque vamos al templo a que nos enseñen a reflexionar, a meditar, desde luego, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a enseñarle a la gente cuál es la misión en este mundo. Como cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo he repetido muchas veces, pero ¿tú crees que estos matones aman al prójimo como a sí mismo? Para nada.
¿Y por qué tenemos que estar en Tijuana como los ratones temblorosos y que nadie le pone el cascabel al gato? No lo entiendo. Lo único que hago es levantar los ojos al cielo y, como dicen los 12 pasos de los drogadictos, dicen, me doy cuenta que es imposible para mí salir de este hoyo. Me doy cuenta, pero no puedo. Y entonces acudo al Ser Supremo, porque así le llamo yo. Acudo al Ser Supremo para que nos ayude a salir del hoyo. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta racha, de este oleaje de maldad? Con balazos, con ejército, con policías, con jueces. Pues todo eso es necesario. Pero lo esencial es que tú, tijuanense, vivas tu cristianismo. Dices que eres cristiano, pero no lo vives. El cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo que está junto de ti. Amar al prójimo es darle lo mejor que nosotros podemos darle a cada uno. Y hablando de lo mejor que le podemos dar a cada uno, me parte el alma pensar en la caravana dichosa que ahí viene de gentes centroamericanas, porque no han de ser todos hondureños. No, Algunos vienen del Salvador y creo que de Nicaragua también. de Nicaragua, del Salvador, de Guatemala. De Honduras, de Guatemala. ¿Qué vienen haciendo? Imagino a Moisés jalando a los israelitas, sacándolos de Egipto, donde los tenían esclavizados, y sale con su turba al desierto. Y en el camino, pues tienen hambre, tienen necesidades, necesitan agua para beber, para bañarse, para lo que sea. Y Moisés le pide a Dios comida, y ahí está la comida. Le pide a Dios agua, y ahí está el agua. Le pide a Dios sombrita, porque estaba haciendo un calor endiablado, y ahí está la nube. Hace falta que reflexionemos. Lo que nos falta en Tijuana es pensar que existe un Dios Padre que nos protege. Y en ese momento los mismos matones van a entender lo que es el cristianismo. Inclusive el hecho de que murió un sacerdote de la manera como murió, ya nos dice, mira, para esta gente ya no hay gente que se salve. A todos por parejo. Y entonces yo creo mucho en el mensaje de los 12 pasos. Estoy mal. Y si no estamos con conciencia de que estamos mal, pues estamos re mal. Estamos mal. No podemos salir de ese hoyo, pero sí podemos salir si volteamos la cara al cielo y le decimos a Dios, Señor, échanos una manita, ayúdanos a salir de esto. Eso se llama espiritualidad. ¿Quiénes? Los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, todos. Y cuando acabe nuestra misión en este mundo, no vamos a estar oyendo una voz que nos diga, ven para acá. ¿Cuánto rezaste? ¿Cuánto hiciste? No. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por tus hermanos? ¿Qué hiciste por cumplir con el mensaje cristiano? Y el tercer punto del mensaje cristiano es predicarlo a los demás. No tengas miedo, no tengas vergüenza. No estés temblando como aquel cuentito que yo les he platicado, de que los borregos están en el establo, tiemble y tiemble, porque le va a tocar al lobo venero en la noche.
espérate. Tú tienes la fuerza si te unes a los demás. ¿Para qué? Para combatirlo. Y si combatimos el mal, unidos pero organizados, en nombre de Dios, Él sí puede. ¿Qué no pudo con las aguas que se estaban ahogando los discípulos? ¿Te acuerdas, señora? Ajá. Se estaban ahogando y gritaron, Jesús, sálvanos. Y Jesús los salva. Y todos los milagros que hizo Jesús por la gente, ¿qué significa? Salvación, significa bien, pero ahorita tenemos tantas broncas y no nos damos cuenta y no levantamos los ojos al cielo y no pedimos ayuda. Y el cielo nos manda a decir, organízate, únete a tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Pues como dice Ortega y Gasset, con palabras sencillas, soy yo y mis circunstancias. ¿Y cuáles son mis circunstancias? Hijo, abre los ojos. Pero no todo consiste en que simplemente digas yo amo a Dios, pero ¿qué haces para demostrarlo? Mi camino es predicarlo. Predicar el Evangelio, cristianizar al cristianismo, como se dice, recristianizar. En fin, señora, hoy empezamos a hablar de una ancla que se llama Dios, de una segunda ancla que se llama la patria, que es precisamente mi prójimo, y la tercera ancla que es mi familia. Pues rehagamos a las familias, reconstruyemos a la familia y entonces caminemos por este mundo, ahora sí que como Dios manda. Nosotros no podemos, pero sí puede alguien, como sí pudo, contra todos los males que estaban al acecho. ¿Cómo crees, señora? Tienes toda la razón, Juanito, y mientras tú estabas hablando, estaba yo pensando en las comunidades. Fíjate cómo los primeros cristianos vivían en comunidad y se apoyaban unos a otros. Está totalmente demostrado que cuando tú tienes un logro y ese logro lo compartes, te enriquece a ti y enriquece también a los que te rodean. Entonces, nosotros, por ejemplo, si alguien se propone hacer una dieta y lo hace él solo, le va a costar más trabajo. Pero si comparte esta inquietud con otra persona que también quiere estar a dieta y se felicitan mutuamente por los logros y juntos van al gimnasio y juntos hacen un menú y juntos preparan la comida, digo, no necesariamente juntos físicamente, pero de alguna manera se están comunicando para ver los logros de cada uno y felicitándose y retroalimentándose, entonces lo van a lograr. Pues también podemos hacer comunidades familiares. Fíjate que hay movimientos como el movimiento familiar cristiano que precisamente tratan de formar una comunidad. Yo recuerdo que se reúnen una vez a la semana y leen la Biblia y hacen algunas reflexiones. Yo recuerdo que se hacen metas que se proponen, por ejemplo, ir a dar catecismo a una comunidad, o ir a visitar un asilo, o ir a visitar un orfanatorio. Y esto que te estoy platicando, Juanito, no es porque yo sea miembro del movimiento familiar cristiano, sino como decíamos hace un rato, mis papás fueron miembros activos, muy activos del movimiento familiar cristiano. Nosotros somos 12 hermanos y mis papás se daban tiempo de hacer todas estas labores que estoy diciendo. No lo estoy diciendo de memoria, lo viví junto con ellos. Íbamos con ellos a los pueblitos de alrededor de la ciudad de Zamora y ellos dedicaban la tarde del domingo a ir a visitar personas o a hacer enlaces. Por ejemplo, iban a visitar a los médicos y les pedían que donaran 2 o 3 consultas gratis, y luego iban al Hospital General a ver qué necesidades había y conectaban a estos médicos con los enfermos correspondientes. Y fíjate que cosas como estas se pueden hacer con mucha facilidad, ni siquiera dedicándole todo el domingo, a lo mejor era 1 hora.
Pero si nosotros cada uno vamos pensando en los demás y vamos haciendo, como te digo, una comunidad propositiva, pues obviamente que cualquier ciudad se va hacia arriba. Entonces, ojalá nos incorporemos cada uno de nosotros a un club, a una congregación, a una institución, o nos volvamos benefactores de algo. También el otro día llegó al colegio un chiquitín a la secundaria, y cuando hablamos de los costos, la señora me dijo, no se preocupe, porque yo tengo una benefactora, mi niño tiene una madrina, es una persona que tiene dinero y que está colaborando. Hablé yo precisamente con esta persona y me dijo, sí señora, yo me voy a hacer cargo de las necesidades de este niño. Entonces, pues yo felicité mucho a la señora porque, pues imagínate, si cada uno de nosotros hiciéramos algo por otro niño, o por otro viejito, o por otro huérfano, o por un enfermo, no sé, pues de alguna manera también íbamos a generar actitudes positivas en la ciudad. Así que pues ojalá nos integremos a alguna comunidad y de esta manera podamos hacer la labor de dar un servicio a los demás. Como dices tú, a esas comunidades, a esas organizaciones que están dando un servicio, ¿sí? Así es. No nomás son para que se vean la cara entre ellos y platiquen y chismen y quién sabe cuánta cosa. Son precisamente comunidades, grupos de servicio para los demás. Y vas a ver cómo pasamos de ser el primer lugar en problemas de difuntos, pasamos a ser el 0, el último lugar aquí en México. Y que si pasa un accidente, bueno, pues va a pasar un accidente. Pero nos levantamos y echamos ojo a la caravana que viene de Centroamérica. ¿Te imaginas las necesidades de esas mamás, de esos niños, de esos hombres que finalmente se deciden abandonar su patria, su pueblo, sus costumbres y todo para buscar otro lugar de salvación? Un mejoramiento, ¿verdad? Sí, así es. En fin. Bien, pues con estas reflexiones vamos a terminar el programa el día de hoy. Ojalá seamos lo suficientemente propositivos para aterrizar todas estas ideas en algo concreto. Les agradecemos el favor de su preferencia. Nos dio mucho gusto platicar con ustedes. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio, recordando el lema Dios es amor y te ama. Que Dios los bendiga y aquí nos vemos el próximo domingo. Y durante esta semana y durante nuestra vida, pues tratemos de encontrar cuál es nuestra misión y tratemos de hacerla de la mejor manera. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.